Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo estarán viendo este video. Mi nombre es Pablo Sebastián Espino Pinelo y soy estudiante de la carrera de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Agropecuaria del Centro Universitario de Petén. El día de hoy les vengo a hacer una breve exposición o a explicar un poco sobre la membrana plasmática. Así que comencemos. Para comenzar a explicar sobre la membrana plasmática, comenzar esta exposición, les comentaré qué es la membrana plasmática. ¿A qué nos referimos con membrana plasmática? Bueno, la membrana plasmática es la capa que recubre toda célula y tiene funciones cruciales para la célula. Esto es una definición bastante sencilla, pero bastante clara y concisa de lo que es la membrana plasmática. Ahorita les iré dando más detalles para que puedan comprender bien cómo se estructura la membrana plasmática, cuáles son sus funciones principales y su relevancia biológica para la célula. Tenemos la primera parte que es la estructura de la membrana plasmática. ¿Cómo se estructura la membrana plasmática? Bueno, principalmente la membrana plasmática está formada por una bicapa lipídica, donde en esta se encuentran los dos principales componentes de la membrana plasmática. El primer componente es un fosfolípido. El fosfolípido es un microorganismo o un componente que tiene la membrana plasmática que está formado por dos partes. Una capa hidrofílica, que es decir que es atraída por el agua, y una cola o flagelo hidrofóbico, es decir, que repele el agua o no le gusta estar en contacto con el agua. Como ya había dicho antes, los fosfolípidos se encuentran situados en la bicapa lipídica y lo curioso es la posición que estos tienen dentro de la bicapa lipídica, ya que la cola se encuentra ubicada como es hidrofóbica hacia el centro de la bicapa lipídica, ya que en este punto es donde existe menor cantidad de agua o no existe agua. Mientras que la cabeza, ya que es hidrofílica, se encuentra dirigida o busca siempre el interior y el exterior de, la, de la bicapa lipídica o de la membrana plasmática. Después tenemos el segundo componente y más importante de los dos, a mi punto de vista, que son las proteínas. Las proteínas también las encontramos de dos tipos. Las proteínas, al igual que los fosfolípidos, se encuentran ubicados en la bicapa lipídica. Solo que estos se clasifican según cómo están colocadas estas en la bicapa lipídica. Sé que eso suena un poco confuso, pero es bastante sencillo. Las membranas integrales, que son las que tenemos aquí, estas membranas integrales se encuentran incrustados en la bicapa lipídica, mientras que mientras que las proteínas periféricas, perdón, que me confundo, mientras que las proteínas periféricas se encuentran adheridas a la superficie de la bicapa lipídica, ya que estas no se encuentran incrustadas en ella. Es decir, que más o menos están por encima en vez de estar dentro de la bicapa lipídica. Las proteínas tienen una función muy importante para la célula y en la membrana plasmática, que las proteínas forman puentes, puentes o pasadizos puentes o pasadizos o canales en los cuales transportan sustancias selectivas. No transforman todo tipo de sustancias, solo transportan las sustancias que son beneficiosas hacia las actividades celulares de la célula. Eh, Así es como se compone la membrana plasmática. Tienen dos componentes que pueden parecer relativamente sencillos, pero son muy importantes tanto para la membrana plasmática, para su conformación, como para la célula, para realizar correctamente sus funciones celulares. Después pasamos con las funciones de la membrana plasmática. Como ya había dicho antes, la membrana plasmática tiene funciones cruciales para la célula, ya que desempeña varios roles críticos en la vida celular. La primera función, o en mi perspectiva, la función más importante que tiene la membrana plasmática es la de barrera selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Ya que la membrana plasmática recubre la célula, la membrana plasmática decide qué sustancias ingresan al interior de la célula y qué sustancias salen de la célula hacia el exterior, ya que no toda sustancia pasa por la célula. Esta barrera selectiva que tiene la membrana plasmática
es muy importante para mantener un equilibrio en el interior de la célula, mantenerlo regular y constante, para que así la célula pueda realizar sus actividades celulares de una mejor manera, ya que al momento de que se empieza a tener un proceso de irregulación o no es constante en el interior de la célula, pueda llegar a provocar fallos o errores en las actividades celulares. Después tenemos el transporte. Como ya había mencionado antes, las proteínas forman una serie de canales donde se transforman todas las sustancias que entran o salen de la célula. En sí, esto se da gracias a la difusión simple, que son más que nada las proteínas transportadoras que están en la membrana plasmática. Aunque también se puede dar de un transporte activo, pero esto ya requiere un gasto de energía por parte de la célula. Así que no es muy recomendable para la célula realizar ese tipo de transporte activo, pero en ciertos casos de emergencia se debe de realizar. Después tenemos el reconocimiento y comunicación. Bueno, más que nada se da esto ya que las proteínas que están en la membrana plasmática tienen la función del reconocimiento de otras células en el sistema inmunológico de la propia célula, ya que estas pueden reconocer qué sustancias son nocivas o dañinas para la célula y no permitirles el paso hacia el interior de la célula. Y la comunicación. La membrana plasmática tiene unos receptores químicos que son los que reciben las señales químicas que se envían de otras células o de otras sustancias. Y esto sirve para que la célula tenga una comunicación con otras células y con su entorno. Y por último tenemos el anclaje y la adhesión. ¿A qué se refiere con anclaje? Bueno, la membrana plasmática tiene una conexión directa con el citoesqueleto interno de la célula, por lo cual esta conexión permite a la membrana plasmática darle estructura y forma a la célula. Y también compone o realiza el movimiento celular que tiene la propia célula. Y la adhesión. La membrana plasmática tiene la capacidad de unir dos células o varias células entre sí para formar tejidos. Estas serían las funciones más importantes a mi punto de vista de la membrana plasmática, ya que son cruciales para que la célula realice sus actividades celulares de una mejor manera. Y por último, le voy a hablar un poco sobre la relevancia biológica. ¿A qué nos referimos con relevancia biológica? Bueno, la relevancia biológica es el grado de importancia que tiene un componente para la célula o para un ser vivo. En este caso, como es una parte de una célula, es la importancia que tiene la membrana plasmática para la célula. Ya vimos que ya vimos que sus funciones son principalmente de protección, de transporte, de comunicación, de intercambio de nutrientes y desechos con el exterior o con el exterior. Estas partes son ciclos o funciones vitales que tiene la membrana plasmática para que la célula pueda tener un equilibrio en su interior y realice sus funciones celulares de una mejor manera. También la membrana plasmática colabora a que haya homeostasis en la célula y realice de mejor forma las funciones celulares que tiene las células. Esto es, conocer más sobre la membrana plasmática nos ayuda a entender cómo se compone la célula, qué funciones tiene, qué funciones tiene las células y qué actividades celulares se realizan dentro de ella. En conclusión, la membrana plasmática es un componente vital, sumamente vital para la célula, ya que le brinda protección, transporte de sustancias dentro de ella, comunicación con el exterior y otras células, y le brinda forma a la célula y la capacidad de movilizarse mediante el movimiento celular. La membrana plasmática, como ya vengo diciendo y repitiendo muchas veces, pero es que es muy cierto, es muy importante para, para la célula. Y comprenderla o indagar más o tener información a profundidad sobre la membrana plasmática nos ayuda mucho a comprender las funciones de la célula. Esto sería la exposición que tengo para el día de hoy. Es un breve resumen de de las funciones, estructura y qué es la membrana plasmática, pero de una manera sencilla, pero muy concisa y muy clara. Cualquier duda que tenga lo puede dejar en los comentarios y
Le responderé y muchas gracias por su atención.